Son igual que nosotros. Está bien, me gusta, estrategias. Dale, ¿qué más? ¿Qué más? Vende el producto. Vende. Lo voy a poner entre comillas. Producto, ¿qué más? Vamos a ver un brainstorming. Identifica necesidades. Bien. Vamos. Brinda una solución. Brinda soluciones. ¿Qué más? Ya con todo esto ya tenemos prácticamente una buena parte de la definición. ¿Hay más o no? Un producto, una necesidad, un servicio. Producto, está acá. Un servicio. Necesidad. Podemos encajarlo como soluciones. Busca atraer. ¿Eh? Busca atraer. Ajá. Bien. Algo más genérico que buscar atraer. ¿A través de qué o cómo busca atraer? Convencer, persuadir, atraer. ¿Qué herramientas usamos para eso? ¿Estudio de mercado? Sí, también estudio de mercado. Voy a usar el término. Mercado. Pero esto de persuadir, atraer, ¿con qué lo hacemos? Comunicación. Es ahí. La comunicación. ¿Sí? Exactamente. La comunicación que tiene múltiples instancias, ¿no? Vale, vamos a meter más en líos, ¿sí? Sobre eso nosotros ya tenemos bastantes elementos como para armar una definición. De hecho, no vamos a inventar nada. Vamos a ir desde estos elementos hacia la definición que ustedes pueden encontrar en el libro de Kotler, ahí, en el campo, en el lado, ¿no? Es como el estrés. Todo el mundo habla del estrés, pero nadie sabe qué es el estrés. De estrategia pasa exactamente lo mismo. Todo el mundo habla de estrategia, pero nadie sabe qué es una estrategia. ¿Qué es una estrategia? ¿Qué ustedes consideran que es una estrategia? ¿Es un modo de llegar a un objetivo? Como una planificación. Conjunto de pasos, me gusta aquello que dijo la compañera, ¿cómo es tu nombre? Mira. Sí, una forma de llegar, ¿cómo le dijiste? Objetivo. Sí, es una forma de llegar a objetivo. Habla ella de un proceso. ¿Qué más tenemos por ahí? Es una secuencia de pasos. ¿Qué más dijiste por ahí? ¿Qué? Conjunto de pasos. Exacto. Estrategia a nosotros básicamente lo que nos va dando es la noción de que en realidad el marketing... ¿Cómo le va a poner? Es básicamente un proceso. Fundamentalmente un proceso. ¿Sí? Proceso que tiene por objetivo ¿qué cosa? Sí, satisfacer una necesidad, cubrir una necesidad. ¿Qué más? Establecer una relación con... Sí, exacto. ¿Cuál es la diferencia entre establecer una relación y satisfacer una necesidad? Obvio, una sin la otra no existe, pero ¿cuál es en la enunciación? ¿Qué sentido diferencial tiene el decir establezco una relación versus satisfago una necesidad? Porque quizá la relación establece una fidelidad con el cliente. ¿Cómo sería? Si nosotros creamos una relación es como que hubo
buscamos que el cliente se quede con nosotros y elija nuestro producto. Cuando nosotros se lo vendemos, esa fue la estrategia. ¿Y satisfacer no es lo mismo? Puede ser no solo una necesidad, sino un deseo. Bueno, lo vemos en una necesidad. Sí, pero si tanto un deseo como una necesidad. Hay algo muy útil en lo que ella dice, ¿tu nombre? Ada. Muy acertado incluso, que es sostener una relación en el tiempo, ¿sí? O sea, el propósito, también ella mismo lo dijo, establecer una relación. Habla de que el marketing no es un proceso aislado, que por ahí es lo que quise poner en contraste con relación a satisfacer una necesidad. Yo te vendo, después si te vino, me acuerdo quién soy. Eso es veneno para ciertos sectores del marketing, ¿de acuerdo? Donde necesitamos establecer relaciones perdurables en el tiempo, sobre todo ¿por qué? Porque de esa relación que trasciende lo comercial, y eso es lo que se busca en las nuevas formas de marketing, en el 5.0, que es lo que más vamos a ver este mes, este año, ¿sí? Pero lo que busca en esta relación no es solo el hecho de agotar el ciclo de relacionamiento con la persona, con el mercado, que termina o culmina, si se quiere, en el hecho de que termino vendiéndote una solución, brindándote una solución, satisfaciendo una necesidad. De esa relación que se sostiene a lo largo del tiempo, ambas partes, ¿sí?, aprenden una de la otra y ahí aparecen los famosos upselling y todas las tácticas derivadas de entender cuál es el ciclo de uso de un producto, de un servicio, las experiencias de uso, las experiencias postventa, ¿sí?, y la posibilidad de ir acrecentando esa relación en términos comerciales, por supuesto, porque lo nuestro termina ahí, al último es fin caja, ¿de acuerdo? O sea, nosotros perseguimos necesariamente un objetivo comercial, ¿de acuerdo? Ahora, las formas de conseguir lograr ese objetivo comercial, hace tiempo por eso se enfocaban exclusivamente en esto que decíamos al principio. Tengo esto, véndeme esto, como dicen en el logo de Wall Street. Y ahí terminaba, pero ahora no. ¿Por qué? Porque no es que yo te estoy dando yo solamente te estoy dando este marcador para que vos me lo den. Ni bien te has dado vuelta, tenés 10.000 ofreciendo lo mismo. Entonces necesito yo poder, aparte de generar esa relación, ¿sí?, construir una relación de fidelidad, ¿sí?, y una posición competitiva diferencial respecto del otro. Entonces ahí vamos viendo que ese término de competitividad, que es bastante particular, ya lo vamos a ver, ¿sí?, no se deriva solamente de cuánto vendo, ¿sí?, sino también de cómo el mercado va construyendo su concepto, su valoración de bienes o servicios que ofrece. ¿De acuerdo? Voy a poner un caso concreto y ustedes seguramente después de que yo lo converse les va a surgir alguna analogía. Hace muchos años, yo tenía pelo, habían empezado a llegar a Argentina las computadoras Dell. Bueno, están en todas partes. Pero Dell, en la época que ingresó, estoy hablando 2007, 2008, 2009 quizás, un poquito más. En ese momento el mercado de las laptops estaba dominado por Hewlett Packard, ¿sí?, que tenía su segunda línea, que era Compaq. Hoy creo que no existe, o si existe, no sé. Pero Dell venía a competir desde un lado muy particular, ¿sí? A diferencia de Hewlett Packard, y hoy por hoy, salvo de nuevo un poco tomado eso, prácticamente todas las marcas hoy siguen entregándote una laptop, que es básicamente un laptop. Esto es lo que yo vendo, tomar, si te gusta bien, si no, hay más modelos. Pero había muy poca posibilidad de personalizar, ¿sí?, customization. Había muy poca posibilidad de personalizar en ese momento las computadoras. Dell entonces sale con la estrategia comercial, ¿sí?, la comunicación, el enfoque del mercado,
diferencial respecto de HP básicamente con el principio de personalización y con una consigna comercial muy puntual. No importa dónde estés, ¿sí? En una semana vos vas a tener la computadora que vos has diseñado en la puerta de tu casa. Ese es el compromiso que tenía Dell. Hay detrás de eso todo un estudio de logística fantástico, no viene al caso, pero los tipos han pegado fuerte desde ese lado. Ya no es la notebook que te ofrecía Compaq, HP, bueno, IBM para aquel entonces también, sino era la compu que vos querías diseñar. Y eso hizo que Dell se posicionara muy fuerte. Hay una serie de fenómenos también alrededor de eso, la desintermediación, te lo voy a explicar en minutitos nada más, el tema de desintermediación, básicamente, vuelvan a posicionarse en el tiempo, 2009, pongámosle, 2010, para ser más contemporáneos. El modelo B2B, o sea, B2B, business to business o C2C de última, ¿sí? Está muy poco desarrollado. El comercio electrónico estaba muy poco desarrollado. Tenemos por ahí, qué sé yo, aparecía de remate.com, Mercado Libre y el monstruo Amazon recién estaba cobrando forma. Entonces, como que la compra, el proceso de compra no se resolvía estrictamente sobre Internet para aquel entonces. Dell ya para ese momento decide apostar a la plataforma como su canal de comercialización. ¿De acuerdo? Bueno, vuelvo a comentar que el éxito de Dell fue tal, ¿sí?, que explotó la empresa, ¿sí? Posicionó muy bien sus productos y lo interesante de esto, que lo traigo a colación de esto que decíamos, de establecer una relación en el plazo, ¿sí?, es que conforme empezaron a estudiar las tendencias de consumo que había en los clientes regulares de Dell, o sea, de lo que iban pidiendo la línea custom, ¿sí?, de productos, empiezan a notar que había configuraciones muy particulares y fuertemente orientadas a ¿qué? Gaming y diseño, ¿sí? Del entendimiento de la línea de gaming nace Alienware, ¿sí? No sé si algo noticioso ahora por acá seguro, de los videojuegos, y Alienware fue la marca insignia de Dell que inauguró casi hasta un estilo, porque después de eso salió Omen para el lado de HP, Legion por el lado de Lenovo, que son las líneas gamer de notebooks, ¿sí? Fíjense que ellos hicieron un upselling, o sea, captaron en su momento la demanda, la necesidad, entendieron qué es lo que buscan los consumidores y hicieron la apuesta incluso hasta de crear una línea de negocios nueva, con una marca totalmente distintiva de Dell, o sea, separarla de la marca de ellos, ¿sí?, y desarrollar un negocio prácticamente enfocado en un segmento, ¿sí? Ahí hay una estrategia muy puntual que se llama diversificación concéntrica, cuando yo me salgo de lo que hago naturalmente y me corro un cachito de mercado, ¿sí?, aunque sigo haciendo un poco lo que venía. Y bueno, y después de la parte de diseño quedó la línea dentro de Dell, la línea Pro de XPS, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo entonces, y como ese debe haber un montón más. Ahí tenemos entonces, por ejemplo, un caso en donde ese proceso que busca establecer una relación perdurable en el tiempo, ¿sí?, redunda en el hecho de que de yo tener un conocimiento puntual, oportuno, bueno, todos los atributos que se conocen por el lado de arquitectura de la información respecto de la información, acá se traduce en la oportunidad de desarrollar nuevos negocios, ¿sí? En la época más reciente, como para no irnos tanto a la protohistoria, ¿sí?, Netflix, conocen, ¿sí? ¿Qué es lo más raro que sacó Netflix en los últimos 3 años? Que podés jugar. Ahí está. Integraron videojuegos, ¿sí?, a la plataforma que era naturalmente de streaming, ¿sí? Esa es también es parte del entendimiento. O sea, vas viendo qué es lo que hace la gente en internet, qué es lo que hace la gente cuando está ocioseando, hablemoslo así en criollo, en internet.
Si no está viendo la peli, está jugando. Listo, le demos el alfa y omega del vicio en una única plataforma, ¿sí? Y Netflix justamente hizo ese avance, ¿sí? Para eso es una relación perdurable. Si yo te vendo y después te vas, me pongo un bazar chino. Ya está. No sirve hoy. ¿Por qué? Porque vas a subsistir un tiempo. Pero el que está al lado tuyo haciendo exactamente lo mismo, puede y va a entender que si hace este otro esfuerzo, va a empezar a generar un diferencial y se va a ir comiendo de a poco la competencia. A ver, hoy Netflix es prácticamente dueña de todo lo que no es dueño Disney. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que el mundo de la comunicación, ¿sí? Hoy tiene dos dueños, Disney y Netflix. Bueno, evidentemente esa relación, esa forma de pensar las cosas funciona. ¿Está claro esto entonces de por qué conviene pensar al marketing como un proceso que busca establecer relaciones sostenibles en el tiempo? ¿Sí? El concepto de marketing, Kotler nos dice, hay un intercambio de valor mutuo. ¿Sí? Hay un intercambio de valor detrás de esa relación. ¿Sí? ¿Cuál es ese valor? Bueno, del lado mío, que soy la empresa, ¿cuál es el valor que me interesa del cliente? Lo están pensando, pero no se animan a decirlo. ¿Cuál es? Que utilice tu producto, que lo compre. La platita fuerte, claro. Todos queremos platitos fuertes. ¿Sí? También me interesa saber qué es lo que opinan. También me interesa ver cómo se está moviendo, traquearlo, analizarlo. ¿Sí? Por ahí algunos decían, identifican necesidades. Y es cierto, esto es un proceso permanente. Todo el tiempo estoy yo revisando y revalidando mi orientación en el mercado. Compañero, porque a ver qué pasa, adelante me paso, y como me pido de bioquímica como una hora, creo. Sí. Termino yendo como se dio cuenta que no era nada que ver con lo que bueno, le decía entonces que ¿qué le estaba diciendo? Que es un proceso permanente esto de identificar necesidades. ¿Sí? Un proceso permanente. Me gusta ese postulado. Dice que ahora es difícil. ¿Segura? O sea, ¿Vos sé que cambian de tendencia muy rápido. Y el producto, como que trae un producto nuevo, se vende y después pasan para el siguiente producto y así pasan para el siguiente. ¿Están de acuerdo con ella? No se escuchó. Ella dice que es muy difícil estar haciendo este monitoreo de identificar necesidades, porque en realidad la dinámica de los gustos, te estoy modulando, no sé, cuando decís si es lo que necesitas decir. En la dinámica, las tendencias de gusto, de consumo van cambiando tan rápido que vos no llegas a acomodarte para ofrecer una solución o un algo, ¿sí? Ajustar a esa tendencia que ya te cambió. ¿Es así? Palabras más, palabras menos. ¿Están de acuerdo con ese postulado? Sí, Jorge. ¿Eso no se aplicaría más para lo que serían los deseos más que las necesidades? Ah, bien. Uno que le dio bola a Maslow. Estoy me está sonando acá en el oyente por favor, por eso el triángulo acá de frente. Microtonalismo. Sí, hay necesidades que mayormente las que están en la base de la pirámide, ¿de acuerdo? Tienen una dinámica un poco más estática. Usualmente lo que dice la compañera es que pasa usualmente en las marcas de ropa. En la moda. Ahora sí, moda, esparcimiento, ocio o productos que son fuertemente estacionales. Lo que pasa en vacaciones de invierno, de verano, pues así. Sí, es cierto, tenés ciclos de productos muy rápidos.
¿Por qué estamos hablando de esto? Porque yo dije, monitorear esto es difícil. Y ella dijo, es más difícil de lo que yo dije. Ella dijo, es muy difícil. Yo estaba por decir, ahora es relativamente más fácil que antes. Ahora, el joven, para complicarla más, dice, pero no en todos los casos es válido. También es cierto. Las tres cosas son ciertas. Es cierto que es difícil, es cierto que es fácil y es cierto que no en todos los casos esa identificación de las necesidades, digamos, tiene o está sujeta a dinámicas variables. Voy a empezar a explicar el uno por uno. Me voy con ella. Tienes razón. Es complejo, ¿por qué? Porque los tiempos, o sea, los ciclos de tendencias y demás cuestiones, no en todos los casos, como dice el joven, es cierto que se están acortando, ¿sí? Tenemos efectos por la globalización, eso es innegable. ¿A quién no le salió en YouTube un reggaetón árabe? Cosa que no me explico. Pero están, se arruinamos una cultura de 50 años, una cultura milenaria. BTS, o ¿cómo se llaman los chinos? Coreanos, perdón. Coreanos, ya me admiro bien. Todo bien con BTS, pero... Yo vengo de la familia con zombies, aunque no tengo flequillos, pero bueno. También hay cambios en ese sentido, ¿no? Aquí hablamos de cambios concretos, ¿no? Bueno, la moda, ni hablamos del efecto moda. Es cierto que es muy difícil pretender contener eso y establecer una base, digamos, en la que yo minimice el riesgo para salir a abordarlas. Acabo de meter un quilombo. Lo voy a meter acá. Este es mi favorito. Decía que es muy difícil pretender así. Es muy difícil pretender congelar, si se quiere, la dinámica de las cosas para yo entender y decir, mira, me tomo el tiempo para generar una solución o una oferta y salgo. Es cierto, los tiempos son tiranos, me corren, ¿sí? Las dinámicas de ciertos sectores me corren, especialmente aquellos que tienen que ver con ocio, esparcimiento, moda, ¿sí? Macro tendencias, ya vamos a ver cuáles son esas macro tendencias. Son muy difíciles de tratar de frenarlas, ¿sí? o de pretender entenderlas en un plazo más o menos razonable. ¿No? Muchas veces se presentan y hay que explotarlas lo más rápido posible. Hay expertos en eso, Sara es uno, pero bueno, es real. En la medida que Internet avanzó sobre los hábitos, las costumbres de las personas, ¿sí? Y sobre todo se estableció como un canal comercial en donde yo puedo estar comprando a un chino que no sé quién es, ¿sí? Yo acá no entro a una tienda si veo a alguien, si no me gusta cómo están presentando los maniquíes, pero los chinos les compro sin saber cómo están construyendo las cosas. O sea, fíjense cómo nos cambian las lógicas de consumo, ¿no? Desde ese lado es muy difícil complementar a la cuestión. Me voy a lo del joven. No es para todos los casos, obvio que no. Maslow, aunque viejita la herramienta que es la pirámide, sí nos da una pauta para entender más o menos ciertas cosas. Es decir, por ejemplo, los hábitos alimentarios, o sea, todo lo que está en la base de pirámide, que por lo general nosotros decimos, ahí no nos metamos. ¿Por qué? Porque eso de persuadir, de estimular, no va tanto por ese lado. O sea, uno tiene hambre, punto. No depende de que yo vea o sí, a veces, bueno, pues si es muy goloso, de ver un cartel y que se te active el hambre. Pasa y se hace, sí, claro, ¿no? Pero bueno, lo que es alimento, lo que es seguridad, lo que es salud, ¿sí? No están sujetos a esa dinámica, ¿sí? La salud, por ejemplo, y ahí no me quiero meter mucho con la farmacopea, tiene ciclos de productos larguísimos, pero son por efectos legales más que otra cosa, ¿sí? De hecho, fíjense que uno de los avances más significativos que ha tenido la humanidad ante la histeria
ha sido sacar vacunas contra el COVID en tiempo récord y ha levantado más escépticos que gente que vaya a vacunarse. Modelos mentales, ¿no? Bueno, está claro que no es para todos. Normalmente los elementos o aquellas necesidades y o deseos, porque uno desea las cosas en el momento, algunos deseos suelen persistir más en el tiempo, ¿sí? Y si ese deseo se exacerba por tendencias globales, bueno, tengo que aprovechar el momento, ¿no? Ahí sí, la condición que la compañera dice toma más relevancia, ¿no? En el otro caso, donde tenemos sectores o negocios un poco más conservadores, por llamarlo de alguna manera, podemos, digamos, tomarnos algún tiempo y abordar estrategias un poco más conservadoras, si se quiere, ¿no? ¿Por qué? Porque eso no va a cambiar radicalmente. Sí cambian, pero no radicalmente. Y después está la parte en donde yo digo, bueno, este lío que modula entre lo fácil y lo difícil, no para todos los casos, etc., está facilitada y al mismo tiempo un problemón. ¿Por qué? Porque así como tengo internet para vender, tengo internet como un repositorio de toda la información y más de la información que por ahí puedo yo explotar para justamente aprovechar esta situación de abordar dinámicas, ¿sí?, muy cortitas en el tiempo, o de entender mejor cómo van cambiando aquellas dinámicas que son un poco más distales. El problema que tengo, en todo caso, ya ahí no pasa por el hecho de no tener acceso a la información, sino el hecho de que no puedo o no sé procesar la información. Y adivinen quién entró a patear el tablero de eso. ¿Qué usan ustedes para procesar información? Sí. La IA. ChatGPT, DeepSeek, lo que fuese. Gemini. Copilot, Perplexity. Ahí está la clave. Por eso nosotros no somos enemigos de la IA. No la endemoniamos, no la demonizamos. Al contrario, sabemos que la necesitamos. Porque acá pega el premio, no pega 2 veces. Obvio, y ojo con esto, si a la IA le doy fruta, ¿qué me va a devolver? Una ensalada de fruta. ¿Sí? Si yo a la IA la sé alimentar con fuentes de información certeras, ¿sí?, si le sé pedir bien lo que tiene que hacer y sobre todo sé lo que le estoy pidiendo para saber que si lo que me está respondiendo no es fruta, bueno, requiere de un proceso técnico al que nosotros nos tendremos que adecuar, por supuesto, ¿no? Entonces, no nos vayamos del caso. Un proceso que busca establecer relaciones perdurables, ¿sí?, entre cliente y empresa, le podremos poner tranquilamente, sí, ¿de acuerdo? En el cual hay un intercambio de valor, ¿sí? En el cual ocurre un intercambio de valor. ¿Qué es intercambio de valor? Como lo acabamos de decir, es desde el lado nuestro, como empresa, nos interesa, por supuesto, el hecho económico y por supuesto también ir conociendo qué es lo que piensa y qué es lo que quiere y tratar de anticipar esas nuevas necesidades de hacer eso. ¿Y del lado del cliente qué? Bueno, pues siempre el cliente va a jugar con con el modelo que se llama minimax, o sea, de maximizar el rendimiento de su dinero, ¿sí? ¿Qué es eso, maximizar el rendimiento de su dinero? Imagínense lo que ustedes desean ahora comprar, no fuera de las necesidades, en el plano de los deseos. Imagínense o mapeen una cosita que deseen comprar. Un viaje, por ejemplo. Una campera. El primer frío del año, yo estoy. Bueno, no sé, pueden pasar de un montón de cosas, desde una cámara hasta un viaje, ¿sí?
¿Qué es esto de maximizar el rendimiento de tu dinero? Si vos querés hacer un viaje, supongamos, qué sé yo, a ver, ¿quién quiere viajar? Levanta la mano. ¿A dónde? Japón. ¿A dónde? Brasil. A Brasil. Brasil está fácil. Japón. Está fácil en el sentido de que es más accesible que poder pensar en Japón. O acá las chicas que son fanáticas de los BTS. Bueno, está más fácil que ser Brasil. A ver, lo que podés ir. Te quiero ver. Ahora, ¿cuál es el efecto de este rendimiento del dinero? O sea, ¿cuál es maximizar el rendimiento del dinero? ¿Con cuánta plata compras para irte a Brasil? 200.000, me imagino. Pero ahí hay agencias. Menos. Pero ahí hay agencias que organizan todo. Claro, pero ¿qué es lo que vos vas a buscar entonces? Aquella oferta que mejor se ajuste a tus posibilidades económicas para satisfacer eso. ¿De acuerdo? Ahora, si yo te ofrezco el mejor paquete turístico, ¿me entendés? Por 200.000, vas a descartar el resto. ¿Por qué? Porque ves que tus 200.000 invertidos en esa oferta maximiza el rendimiento de tu dinero. ¿Sí? En general, y vuelvo a tomar lo del compañero allá, no en todos los casos nosotros actuamos de esa manera. ¿Sí? Hay ciertos servicios o bienes para los cuales el precio lo discutimos a muerte y hay otros en los que no lo discutimos. Me vuelvo una clase atrás cuando hablábamos en el ocio. Entran dentro de un boliche, lo pagas una barbaridad, ¿entendés? Y al fiambre lo casi le hacen un juicio, ¿entendés? Pues se pasó 100 gramos de queso. Tenemos ese modelo de actuación. Bien. Ok. Vamos a tratar de ponerle nombre y apellido a este concepto. A ver. Veamos ustedes mismos, a ver qué idea entonces tienen en definitiva de marketing. Ya para cerrar, porque no, para empezar a irnos a otra cosa. ¿Proceso? Sí. No es ni ciencia ni nada, no me vayan a meter eso en el examen, se viene dentro de poco. No es una ciencia, no es ciencia. Punto. No me hagan buscar. Es un proceso organizacional, no es un proceso natural, es un proceso organizacional, ¿sí? Mediante el cual, esta es la definición estricta, no se gasten en esto, el software está disponible. Las empresas que buscan crear valor, ¿sí? Crear valor y establecer relaciones sólidas con los clientes, obteniendo o a partir de un intercambio de valor, ¿sí? Eso es lo que busca el marketing. No busca vender. Y eso se va a ocupar después de la publicidad. Por eso lo puse entre comillas, ¿sí? Soluciones y productos básicamente son necesidades, ¿de acuerdo? Y acá hay algo interesante. Cuando hablamos de riesgo, esto quizá es lo único con lo que se parece a la ciencia, es que, mejor dicho, no de riesgo, cuando hablamos de estrategias, tenemos que asumir necesariamente la existencia de un riesgo. ¿Sí? Es decir, tanto por el efecto de lo que dijo ella, ¿sí? Del hecho de que las cosas son muy cambiantes, ¿sí? Y como por un montón de otros efectos, sin ir más lejos, hoy tenemos unos geopolíticos gravísimos, la guerra con Irán. Yo puedo tener la mejor formulación estratégica que se pueda hacer para un determinado negocio, que si hay algún elemento en el contexto que se ha cambiado o se ha alterado de una manera imprevista, la posibilidad de que esa estrategia no dé resultados aparece, ¿sí? O cobra más relevancia. Esto implica con cualquier negocio de riesgo, ¿sí? En efecto,
en efecto, y por ahí verano habrán escuchado, especialmente en el trading, ¿sí? Que conforme hay ciertos elementos que más riesgos implícitos tienen, mayor valor atraen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una apuesta heavy. O sea, estamos poniéndole fichas a algo que no sabemos si va a funcionar o no, pero que si llega a funcionar, ¿entendés? Voy a tener grandes rendimientos. El que tenga miedo a perder, que no haga esto. ¿Sí? El riesgo está implícito en cualquier estrategia, con lo cual, ¿qué quiero decir? Este proceso, por completo que sea, por perfectamente enunciado que esté, por correctamente planificado que esté, puede, ¿sí? Puede fallar. Entonces, ¿qué pasa si falla? Yo tengo que tener planes de acción, ¿sí? Y ahí es cuando acá vamos a empezar a separar algunas cosas, ¿sí? Cuando yo a la estrategia en realidad la voy a volcar en varios planes, ¿sí? Plan y estrategia no son necesariamente una única cosa, ¿sí? Uno es por debajo del otro, sí, el plan depende de la estrategia, ¿sí? Pero hay una estrategia por encima de todo esto que a nosotros nos interesa, que es la estrategia de la empresa, ¿sí? Para eso entonces, ya dada la definición, sí tenemos que entrar a entender ya al marketing como un proceso en sí mismo, ¿sí? Un proceso que la definición más clásica de marketing nos reconoce como 5 etapas en este proceso, ¿sí? Voy a ver citas puntuales. La primera y la más importante, y es la que le da origen a la unidad 1 del plan nuestro, ¿sí? Tiene que ver con la investigación, ¿sí? Nosotros antes de mover algo, investigamos. ¿La investigación de qué? ¿Qué es lo que investigamos? Correcto. Ahora, investigar el mercado, ¿qué implica? ¿Quién es el mercado? El comprador, ¿Quién más? la competencia, Bien, ¿quién más? el público, ¿Eh? el público. Bueno, sí, digamos, comprador público en general, aunque no son lo mismo, destaco la diferenciación, El formato de podemos consumo. generar. ¿Eh? El formato de consumo. Bueno. Investigar las necesidades, deseos que tiene el cliente. Sí, eso estábamos diciendo. Sí. El producto en sí, El producto también forma parte del La demanda. mercado. ¿La demanda qué es? el cliente. Potencial. ¿Sí? Los valores y los precios. ¿Eh? Los valores y los precios. ¿Cómo lo hacen difícil? Sí. Sí, valor es una cosa, precio es otra. Cuidado. Ya me canso de mucha gente que me va a decir, bueno, porque el valor y el precio es lo mismo, no. Y me gasto explicando eso. A ver, investigación del mercado. ¿Qué implica investigar el mercado? Bueno, justamente implica investigar muchas cosas. Habíamos visto la clase pasada en el slide que hablábamos de la polisemia, o sea, múltiples significados para el término mercado, ¿sí? Porque si yo lo veo desde el lado económico, ¿sí? El economista, ¿qué te va a decir? Y a nosotros no es muy útil este esquema, ¿sí? En donde yo tengo la oferta, es decir, la función de la empresa, que es la de ofrecer, ¿de acuerdo? Tiene un comportamiento de este tipo. ¿Se ve la línea verde allá al fondo? Ok. En donde me dice, yo tengo en este cuadro, en estos dos ejes, precio y cantidad. ¿Sí? ¿Cuál es la función de la empresa? Te dice, mira, yo al bajo precio voy a ofrecer lo menos posible. ¿Por qué? Porque a ese precio yo no puedo retornar los costos de generación de ese producto o servicio. ¿Estamos? O sea, yo tengo que, para poder producir esto, tengo que poner mucha chirola, ¿sí? En materia prima,
en capital de trabajo, en personal, en impuestos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a decir la empresa? Si el precio está muy bajo, yo no voy a vender. ¿Sí? Yo no voy a ubicar nada. ¿Sí? En cambio, si el precio tiende a subir, es decir, se va para acá, es decir que esto es cero, ¿sí? La empresa sí se arriesga, o mejor dicho, no se arriesga, se predispone a vender más, trata de ubicar más unidades en el mercado. Acá lo estoy dibujando de forma lineal, por una cuestión de simplicidad, pero no es lineal esa relación. Cuando veamos algo de costo, vamos a ver por qué no es lineal. Este busca maximizar beneficios. La empresa busca maximizar beneficios. Por eso, a mayor precio, mayor cantidad. Eso es la tendencia de comportamiento de la empresa. El cliente, por el contrario, ¿qué va a hacer? Chongo, está caro. Si está caro, ¿qué hace? ¿Cuánto va a comprar si está caro? ¿Entre nada o poco? Si no le queda otra, entre nada o poco. Y si el precio está bajo, ¿qué va a hacer? Va a tratar de comprar lo que más pueda. Entonces fíjense que tiene el comportamiento opuesto. ¿Sí? En la economía, el punto en donde se cruzan estas dos curvas, ¿sí?, es extremadamente interesante. ¿Sí? Porque para un determinado bien, en un determinado mercado, existe lo que se llama un precio de equilibrio o un punto de equilibrio, ¿sí?, en donde tanto la oferta como la demanda coinciden en que es el precio aceptable de las cosas. Entonces ya acá tengo la oferta y acá tengo yo la demanda. Este es muy interesante, ¿por qué? Les va a pasar a ustedes. El día que ustedes salgan como flamantes licenciados en diseño y producción multimedial, van a tener que entrar a competir con gente que ya está haciendo algo de lo que ustedes quieren salir a hacer. ¿Sí? Es decir, que ya hay alguien que está jugando o operando en esta curva como oferente y hay un mercado que te dice, mira, por esto que vos querés hacer o por esto que vos me ofreces, estoy dispuesto a pagar tanto. ¿Sí? Generalmente en los mercados de competencia perfecta, que se les llama, ¿sí?, los mercados de competencia perfecta son aquellos en donde el precio de equilibrio solamente se establece por efecto de la interacción de oferta y demanda. Hay mercados en donde esa competencia perfecta no existe. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Por efecto de regulaciones estatales, etcétera, etcétera, ¿no? Ya llegaremos a ese punto. En un mercado de competencia perfecta, si yo soy un ingresante al mercado, que es la situación que ustedes van a tener que lidiar con el hecho de que ya este mercado, ¿sí?, ha establecido, ha fijado su punto de equilibrio. Dijo, para ese bien o ese servicio que vos me ofreces, ya está establecido, no de facto, pero ya está establecido por esas interacciones, así que el precio adecuado es este. Hay servicios y hay sectores o segmentos, sectores económicos, industriales, que este punto de equilibrio, ¿sí?, tiene, digamos, un par de deltas. O sea, tiene una flexibilidad, una elasticidad se llama eso, ¿no? Hay una elasticidad en la demanda, una elasticidad en la oferta. ¿Qué quiero decir? Que hay un margen en donde yo me puedo mover un poquitito para abajo en términos de la cantidad ofrecida, ¿sí?, y la demanda podrá estar dispuesta, ¿sí?, a pagar un precio más alto o un precio un poco más bajo. Más bajo siempre la demanda, ¿no? Más alto, difícil, pero puede ocurrir, ¿no? Cuando yo estoy ingresando
a esto, el problema que yo tengo en el momento de fijar los precios es que en realidad no lo voy a hacer en términos de costos de producción, sino lo voy a hacer en términos de qué es lo que el mercado está pagando hoy por hoy, ¿sí?, por esos bienes o servicios, y voy a tratar de ajustar mi proceso productivo de modo que yo, vendiendo X unidades de mis bienes o servicios a ese precio, la función económica a mí me sirva, ¿sí? O sea, me dé la famosa rentabilidad. Entonces, cuando estudio el mercado, sí tengo que estudiar el mercado desde el punto de vista económico, pero también es sectorial. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa la macroeconomía, ¿entendés? Que me sale a marcar el índice como qué es la inflación, o dónde están o cómo está el consumo de la canasta. ¿Ustedes saben lo que es la canasta de bienes y servicios? Acá se pone lindo esto. En realidad termina esto donde todo me marca. La inflación, ¿sí?, la inflación, que es un indicador económico, básicamente lo que hace es medir en términos de el costo de un conjunto de bienes y servicios que la familia necesita para subsistir, ¿sí?, ¿de acuerdo? ¿Cuánto esfuerzo económico le significa a esa familia o ese conglomerado denominado familia acceder a satisfacer esos bienes mínimos, ¿sí? La inflación en realidad lo que me va diciendo es que entre periodos, como el rendimiento del dinero ha ido cambiando, ¿de acuerdo? Y ha ido fluctuando. Hoy tenemos un encarecimiento, digamos que entre periodo y periodo tengo algo así como 3 puntos porcentuales, ¿sí?, de más esfuerzo económico. Eso es lo que te está diciendo la inflación. Tu relación tiempo-dinero a lo largo del tiempo va cayendo. Eso significa en otros términos, porque no es que yo crezca un 3% en términos de ingresos para perder, no. Es lo que yo voy perdiendo por el efecto del encarecimiento y una serie de cosas, ¿no? No mido para el conglomerado. O sea, la inflación es interesante, es útil, claro que sí, ¿sí?, pero no me da el pulso de un determinado sector. Ustedes se van a manejar el sector del servicio, más o menos, ¿de acuerdo? Tienen la particularidad de que son inestables, o sea, no son de demanda permanente en el tiempo, ¿sí? Sí tienen márgenes interesantes, no corren con los problemas del abastecimiento de materia prima, ¿sí? Pero bueno, juegan con otros reglas en general. Juegan con otras reglas. El hecho de no tener una demanda regular complica un poco la subsistencia, ¿de acuerdo? Pero toda vez que pueden tener uno, tienen un valor, digamos, de precio de equilibrio, por llamarlo de alguna manera, bastante interesante, ¿no? Con lo cual digo, cuando uno analiza un mercado, no analiza el mercado macro, ¿sí? Lo que uno analiza es un sector, ¿sí? O sea, hace el análisis sectorial. ¿Qué es eso de análisis sectorial? Bueno, cuando hablo de un sector, estoy hablando de una parte de ese mercado que tiene una determinada dinámica y una determinada estructura. Y está atravesado por un montón de variables que no necesariamente son las mismas que me atraviesan a mí. Voy a tomar un ejemplo. Vamos a hablar, por ejemplo, de... Y bueno, es imposible evitar la industria, ¿sí? La industria textil. Vamos a poner acá, industria textil. ¿Por qué la industria textil? ¿Por qué se imaginan ustedes que elegí la textil? Sí, soy pro. Tenemos un problema en la industria nacional, tenemos un problema en la industria acá en La Rioja, ¿sí? Y tenemos una situación de competitividad global. Fíjense que esto que le voy a explicar, o sea, a partir de eso en realidad voy a explicar todas las herramientas de investigación de mercado, ¿no? Son herramientas que en general, estos conceptos que les voy a comentar, son conceptos que se han planteado ya por 60, 70, 80 algunos, ¿sí? Y que han sobrevivido bastante en el tiempo, de hecho se siguen usando, no estén mal por ser de esa época, ¿no? Pero en el momento que estos elementos se configuraron, estos
criterios se armaron, el asunto de la globalización no era más que una cuestión que se veía venir, pero no tenía la característica y la dinámica que hoy por hoy tiene. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? Lo más interesante, los negocios ocurren no de una manera desaforada, por decirlo de una forma, ¿no? A estos mercados hay marcos regulatorios. ¿Sí? Hay marcos regulatorios. ¿Sobre qué? Bueno, sobre cómo vas a administrar las fuerzas laborales, o sea, la cuestión laboral, sobre la cuestión impositiva, sobre la cuestión financiera, ¿sí? ¿Qué más? Sobre la cuestión legal, o sea, legal relativa a la legalidad de lo que está generando, obviamente eso se cae de maduro, ¿no? Pero también respecto de ciertas cuestiones que hacen a su funcionamiento. Por lo general, entonces, cuando yo quiero ver cuáles son las reglas del juego donde yo me estoy metiendo, ¿sí? Del entorno en donde yo me estoy metiendo, del macroentorno, ¿sí? Voy a echar mano a un análisis que se llama Pestel. Pestal o Pestel, ¿sí? Sinónimo o acrónimo, mejor dicho, ¿de qué? La P de político. Y sí, no todos somos expertos en crecimiento, ¿cuál es un dice. Político. ¿Cuál es la E? Económico. La S, ¿de qué se le ocurre que puede llegar a ser? Sociocultural. Social. Bien. Sí, sociocultural puede ser, ¿no? No vamos a hacer así, sociocultural. El T. Tecnológico. Exacto. La A. Ambiental. Ambiental. Este lo van a encontrar en el inglés porque la área ambiental es la área environment. Ambiental. ¿Y la L? Legal. Bien ahí. Legal. Vuelvo a decir, compañeros, no para todos nos va a pegar de la misma manera todo esto. ¿Sí? Pero fíjense ustedes, ¿no? La industria textil, hoy, si ustedes la tuvieran que caracterizar en función de los que leen, los que van bien y todo lo demás, ¿dónde tienen los problemas? En estas variables. ¿Dónde ustedes creen que están los problemas de la industria? En lo económico. En lo económico. Bien, ¿qué más? En lo ambiental. ¿Eh? Lo ambiental. ¿Lo ambiental? Sociocultural. Político. Para. ¿Sociocultural también? Legal. Legal. Ajá. Político. No dejó ninguna, ¿no? Ahora lo van a tener que explicar. ¿Por qué la ambiental? Porque no genera mucha contaminación. ¿Eh? No genera mucha contaminación. Sí. Sí, no tanto. Se queda una de las industrias menos dañina, no es que no lo sea. Pero bien, está bien el driver que ya. O sea, si hablo de ambiental, normalmente, ¿qué voy a hacer? Voy a asociar a esa actividad qué impacto tiene en el ecosistema. ¿Sí? Tenemos tristes ejemplos de sí, un sector textil que ha tenido impactos negativísimos en el ambiente acá en La Rioja, concretamente en la cultura de allá de Chile, sí, ¿no? Bueno, si se verifica esto es el rojo, ¿no? Fíjense lo que hay. ¿Qué otro más? A ver, el político. ¿Cuál es la cuestión política que
¿Quién ha hecho lo político para que la industria textil hoy le vaya como esto? Las regulaciones que se ponen. Las regulaciones, me gusta, ¿por qué? Porque la regulación, ¿qué es? Con límites. En términos materiales. Algo legal. Es una norma, ¿sí? Pero es cierto, la norma no ocurre por sí sola, sino que hay una decisión política anterior que en definitiva termina volcándose e instrumentándose en el norma. Ahí está el jueguito entre lo político y lo legal. Es casi como el sociocultural, ¿sí? Son inalienables uno del otro. ¿De acuerdo? Pero a ver, ¿qué ha pasado en lo político para que la industria textil esté como esté? Tema de la importación. Sector externo. Sí, señor. ¿Qué? Gracias. ¿Qué de la importación? Abrieron la importación. Exacto, ¿sí? Acá hubo una decisión política. Cambiamos el modelo, porque el modelo, digamos, mal adjudicado, el que no viene, porque viene de mucho antes, en realidad. Era un modelo cuasi proteccionista, ¿sí? La filosofía económica hay como dos modelos, ¿sí? El proteccionismo económico es en donde, ¿qué pasa? En el circuito económico, se trata de no ir tanto con eso, ¿no? Pero yo tengo una economía, pongámosle así, local, ¿sí? Y esa economía local tiene intercambios, ¿sí? De bienes y servicios con el sector externo, ¿sí? De hecho, lo que está haciendo Donald Trump, por desquiciado que parezca, tiene mucho que ver con la salud de esta relación. Ya lo vamos a explicar cómo es. ¿El proteccionismo qué dice? ¿El proteccionismo qué dice? Bueno, por empezar, lo que voy a tratar es procurar generar la mayor cantidad posible de exportaciones, ¿sí? Y de alguna manera a las importaciones trato de frenarlas. ¿Qué hacen los gobiernos para frenar importaciones? ¿Y por qué lo hacen? ¿Ven? Bueno, hay hechas manos, por ejemplo, dólar tarjeta, impuesto al 35% de compras en el exterior. O sea, desalentas el hecho de que bienes de la economía externa ingresen a la economía local. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque yo sí le puedo vender, pero no le tengo que comprar nada al otro. Es el juego de los pelones, ¿ves? Voy a decir, pará, de este otro lado no hay otro bobo. Te voy a decir, no, si yo te estoy comprando, déjame que te venda. Y ahí empiezan las tiranteses, ¿no? ¿Por qué se favorece esto y se trata de inhibir esto otro? Para resaltar la producción interna del país. La producción interna, sí, bueno, La parte. compra de producción. En realidad lo que yo busco acá es esto. Si yo vendo a una economía externa, no me pagan impuestos. Después de la Segunda Guerra Mundial, en una maravillosa jugada de Estados Unidos es lo que lo posiciona realmente con a lo que es hoy Estados Unidos, es el hecho de que post Segunda Guerra Mundial ellos establecen de facto que el dólar iba a ser la moneda patrón de todo el planeta, básicamente, ¿no? O por lo menos en las economías afectadas por la guerra. Y eso a lo largo del tiempo fue adoptado por prácticamente todo el planeta, ¿no? Entonces yo acá, lo que está pasando cuando yo exporto es que el sector externo se endeuda conmigo. O sea, yo tengo un crédito, estoy ganando, ¿sí? Y se endeuda a moneda patrón, o sea, moneda dólar. Para nosotros que estamos acostumbrados a tener, no sé cuánto vale el dólar respecto al precio, tenemos que ver un tipo de cambio espantoso, ese endeudamiento en moneda externa del sector externo para con nosotros no es rentable, o sea, no sirve. Ahora a mí no me conviene endeudarme con el sector externo porque también me endeudo en una moneda en donde mi moneda respecto de la de patrón es mucho más débil. ¿De acuerdo? Bien.
El proteccionismo hace eso. El libre mercado, el modelo actual, dice, dejemos que se regule solo. O sea, de la misma forma, como si estuviera trabajando en un mercado sectorial, decimos, la relación con el sector externo, dejemos que se regule solo. Volteamos un poco las importaciones, o sea, las regulaciones sobre la importación, ¿sí? Y dejamos que la economía se vaya acomodando sola. Esto tiene un beneficio también, ¿sí? De tratar de no meterlo tanto en lío, pero fíjense que la barrera esta que estaba antes, que acabo de borrar, a los milenios, esa barrera tiene un serio problema para el sector industrial. ¿Por qué? Porque nosotros no somos autosuficientes y especialmente en maquinaria, en tecnología. Porque cuando hablo de tecnología, no estoy hablando solamente de esto o internet, estoy hablando de todo lo que es infraestructura y tecnología productiva. Especialmente en el sector industrial, los que son expertos, ¿sí? En este no son los TAN, son los italianos. En medio del problema de las importaciones, ¿sí? ¿Cuál es el tema? Vos tenés un cupo. O sea, este endeudamiento yo lo quiero controlar, dice el gobierno político legal. Yo lo quiero controlar, entonces a vos que necesitas del sector externo para importar maquinaria y todo lo demás, te voy a dar un cupo. Y vos no vas a poder meter más nada que supere ese cupo. Entonces, ¿qué ha ido pasando a lo largo del tiempo? ¿Sí? La actualización tecnológica de este sector, ¿sí? Ha empezado a decrecer. La tecnología productiva ha empezado a ponerse obsoleta, ¿sí? Y del otro lado, los chinos, ¿me entendés?, han explotado tecnológicamente. Entonces, nótese la sorpresa de esto. Si yo barro acá, ¿sí? Si yo barro esas barreras, ¿qué pasa? La industria textil sale inmediatamente a reindustrializarse, a tecnificarse, a modernizarse. Probablemente sí, pero el tema es que así como acá ha entrado la tecnología para mejorar el proceso productivo del sector industrial, ha también ingresado el bien resuelto, la pilcha, más allá de que después tengo que hacer maniobra para poner que me cambies el tema, ¿entendés? Pero ya ingresó. ¿Y qué pasa? Ahí ocurre el fenómeno que ya le pasó a Argentina en los 90, cuando tomó una misma postura. Tenés una suplantación de producción por importación. ¿Sí? Hace poquito, Lumilagro se fue más lejos, ¿sí? Cambió su perfil completo de empresa. Dice, a ver, entre yo compro las máquinas, preparo a la gente, encima tener que lidiar con la estructura impositiva de Argentina, más sí, me conviene comprar los chinos los termos y acá les pego la etiqueta y los vendo. Suplantan producción por importación. ¿Y acá qué pasa? Si yo no tengo un ritmo de exportación proporcional a la importación, y esto es lo que se conoce como balance externo, se paró cuando lo lean, ¿sí? Yo voy a tener exportaciones menos importaciones, X menos Y, esto va a tender a ser negativo. ¿Qué quiere decir esa ecuación que X menos Y es menor que 0? Quiere decir que yo estoy endeudado en una moneda más cara que la mía. ¿Sí? Esto es lo que le pasó a Estados Unidos cuando entró Trump por primera vez. ¿Sí? Estados Unidos desindustrializó todo. Mandó la industria a China, a Corea, a Taiwán, ¿sí? A México. Cuando va a haber la balanza externa en la ecuación económica del país, se da cuenta con que esto estaba en negativo. ¿Por qué? Porque todos los procesos productivos estaban afuera. Entonces el tipo importaba más de lo que exportaba. Es un tarado Trump. ¿Qué empezó a hacer? Aranceles las importaciones del 10% a todo el mundo. ¿No te gusta? No me ves nada. Soy Estados Unidos. ¿Qué ha hecho el tipo? Ha metido un arancel acá. Ha desestimulado la importación. ¿Y qué ha hecho por otra parte? Le ha puesto la pistola en la cabeza a los grandes diciendo, macho, trae la industria vuelta para acá. Y como si fuera poco,
para darle competitividad a la industria, le dice, bueno, empecemos a limpiar. No me metas más gente de afuera. Bueno, todo el delirio de Trump en realidad no es ningún delirio. Está acomodando esta parte de la economía. Bueno, menudo lío, ¿no? Bueno, político. Fíjense, sí, ¿es político? Solamente no. Es también económico lo que va a pasar. La apertura de la importación, péguenle a él el 7 de hablar de esto. Abrir las importaciones ha sido una decisión política que tuvo un impacto en lo económico, ¿sí? Y en todo el sector, por supuesto, ¿no? El ambiental. China, que es comunista en la política y neoliberal en la economía, junto a lo peor de los dos mundos, ¿no? No se puede hablar de que sean muy responsables ambientalmente, ¿viste? Pero como lo venden barato, todos le compramos un chiste. Las conductas, por eso tenemos la unidad 5, RC, responsabilidad social. Vale, ¿se entendió ese punto, che? Entonces yo tengo el político, me puede decir, mira, tome una decisión de abrir importaciones. Eso es fatal para industrias que han estado muy ralentizadas en cuanto a la modernización, ¿no? Hay otras industrias que pueden aprovecharlo eso y de hecho lo están haciendo, ¿sí? No sé cuál, pero lo están haciendo. Digo las que están establecidas acá en ninguno, está claro. Pero por ejemplo la automotriz, hoy por hoy algún mínimo despegue están teniendo. Lo que pasa es que el problema de Argentina no es exclusivamente en lo político, sino también está acá también, ¿sí? Ya lo vamos a ir viendo uno por uno, si se quiere, a partir del caso, ¿no? ¿Por qué no he dicho sociocultura respecto a qué le pasa a la industria? Por el consumo. Por la forma de consumo, exactamente. La ¿Entendés? gente decide comprar de afuera en vez de acá. ¿Y por qué no le voy a comprar a los chinos si están 1000 veces más baratos que acá? No solo por el tema del precio, ¿Por qué más? por la variedad. Bien, esa es la parte cultural. Porque acá en Argentina se ve lo mismo, solo cambia el color o una florcita, una estrellita. Pero afuera se ve más variedad de diseños, detalles incluso. Claro que sí, claro que sí. Entonces, las tendencias de consumo, si hoy no tienen ninguna restricción para traer de afuera, y lo de afuera se acerca más a lo que desea el mercado en relación a lo que producen, bueno, es cortita la bocha, ¿entendés? También voy a tener un cambio, ¿de acuerdo?, en esta ecuación, en este sector. O sea, en el sector industrial se va a ver afectado. ¿Por qué? Y bueno, porque el que produce la moda, ¿entendés?, ya no va a tener la misma demanda y por lo tanto el sector textil que produce los insumos para la moda también cae en demanda. ¿Sí? Bien. Me interesa ejemplificar el legal. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que el político y el legal como que se pisan de momentos en el entendimiento de las cosas, ¿no? Pero le voy a dar un ejemplo viejo para variar, pero sumamente interesante, ¿no? En el 76, si mal no recuerdo, 77, no, 74, a un par de años, no me acuerdo el nombre, eso seguro, le dan el premio Nobel de la medicina. ¿Por qué? Porque descifran y publican el genoma humano. ¿Sí? 60 ya. Mucho después, a uno de esos dos investigadores, un grupo de inversores, Si me das un ratito voy a terminar. Perdona. Bueno, un minuto te lo cuento. Hola chicos, buenas tardes, bendiciones. Quería consultar si me quieren colaborar, una vendiendo así, llaveritos, así, a 4.000 pesos cada uno que les guste. Así los repasadores a 3.000, 2x5, sahumerio así de 3 unidades por 1.000 pesos. Así una bolsita para basura grande, mediana, chiquita, el tamaño que le haga falta.
si no pido una colaboración con lo que usted pueda para el sustento de mi familia, como ven, de ser mamá, yo con la vida día a día. Yo veo con la venta de cosas, recibo transferencia y efectivo. Cualquier cosa le digo que el área nadie en el pisaje, si el profesor me deja. Gracias. Me presta más tarde. Ella me vendió. Es venta nomás. Por acá, chicos, tienen que comprar algo así. Por acá, chicos. Bueno, ¿tienen alguna cosita? Pues ya veré que van los 4.000. Por acá, chicos, acá, chicos, alguna cosita. Ahí va. Bueno, ahora volvamos. Les decía que estos muchachos que habían hecho un de nada, suerte, que habían tenido un desarrollo tecnológico importante, ¿sí? En ese momento solamente en el plano científico, por los 70, más o menos hay un grupo inversor que propone a uno de estos investigadores empezar a investigar las aplicaciones comerciales, ¿sí?, de la ingeniería genética, básicamente, ¿no? Bueno, empiezan a explorar algunas posibilidades y un investigador de la Exxon petrolera, ¿sí?, hizo una modificación genética a una bacteria que básicamente lo que tenía la capacidad de esa bacteria era comer los residuos de petróleo, ¿sí?, y limpiar los mares. Obvio que el factor tecnológico, ¿sí?, por sí solo no me es para mí un driver de negocio, o sea, no es un negocio en sí mismo. Yo ya tenía la bacteria, digo, pensando como es un inversor, ¿no? Tenía la bacteria, ¿sí?, tenía el problema resuelto, tenía la tecnología, pero básicamente la esencia del negocio se trataba de que tener las patentes, después de poder patentar ese invento, para poder comercializarlo. O sea, faltaba la pata legal. Bueno, viste que en las patentes vos tenés que llevar un documento que te diga, eso lo van a ver el año que viene ustedes, Dios mediante. Vos tenés que presentar un documento en donde acreditas que verdaderamente esto que estás por patentar es un hecho de autoridad tuya, ¿no? Van los tipos muy caperuzos a Estados Unidos, a la oficina de patentes, a saber dónde, presentan el diseño de la bacteria, ¿sí?, y había un apartado en las normas de registro de propiedad intelectual, ¿sí?, en donde decía que una de las cosas que vos no podés patentar son seres vivos. Claro, yo no puedo agarrar la ley, yo voy a la patento. ¿Es razonable o no? Bueno, primero, bloqueo legal. Si yo estoy produciendo una bacteria y no la puedo patentar, ¿de qué me sirve el desarrollo tecnológico si no lo voy a poder comercializar? Porque yo no vendo la bacteria, yo en realidad exploto la patente de esa bacteria. ¿Me explico? Si los tipos se hubieran vuelto a la casa, la biotecnología no existiría, o la ingeniería genética, no, la biotecnología, ¿sí?, no existiría en la forma, por lo menos, que se plantea en este momento. Empieza la discusión. ¿Cómo hago yo para registrarla? Porque si es cierto, es un ser vivo. Ahora, el problema legal
o el problema, mejor dicho, el marco legal que no le dejaba registrar esa tecnología para desarrollar el negocio, es que era un marco legal que desconocía o no consideraba los efectos de la ingeniería genética. Mucho tiempo después, casi cerca de los 80, ya no en esa fecha, en la Corte Suprema de Estados Unidos, por diferencia de 2 votos prácticamente, ¿sí?, gana el argumento de Exxon, que decía lo siguiente: es cierto que es un ser vivo, pero lo que nosotros estamos queriendo patentar es la modificación o la alteración en el genoma, que naturalmente no se va a encontrar, porque es efecto de la intervención humana, ¿sí?, que hace que este ser vivo en realidad no sea un ser vivo natural, sino que es efecto de un proceso de ingeniería, ¿me entiendes?, artificial. Ahí dan vuelta la ecuación los tipos, ¿me entiendes?, y logran, en la instancia de la Corte Suprema, ustedes saben que la Corte Suprema solo interviene cuando todas las instancias resolutivas del sistema judicial no lo han podido hacer, ¿sí? Ahí recién logran poder patentar, mejor dicho, establecer un criterio legal para que los bienes, o en este caso las bacterias y todo lo que se derive de la bioingeniería pueda ser patentado. ¿Sí? En la Argentina del 78, plena dictadura, en un esfuerzo de la UBA, del CONICET, de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, logran armar la primera empresa biotecnológica, BioSilus se llamaba, que hacían eritropoyetina recombinante. O sea, básicamente era ¿qué? No sé si una proteína o una enzima, no me acuerdo bien ya para jugar, ¿sí? Pero también se hizo por biotecnología. ¿Sí? Entonces Argentina, BioSilus fue anterior a Genetec, que fue la empresa que nació después del fallo de Estados Unidos. O sea, Argentina tuvo bioingeniería antes que Estados Unidos, incluso fue la primera empresa del mundo conocida como la biotecnología, ¿no? Al día de hoy BioSilus no existe, no se dedica a la cuestión veterinaria, ¿no? A la cuestión veterinaria solamente. En cambio BioSilus, Genetec, cuando ya avanzó a la parte médica y más humana, ¿no? En esa empresa. Ahí tenemos entonces el efecto legal, un marco normativo que me dice cómo deben ocurrir las cosas para que esto pueda ser pasible de ser un negocio. ¿Entendés? Que por definiciones viejas que tenían no permitía que esta innovación pueda ingresar. ¿No les suena algo contemporáneo? ¿No les parece que está en la misma crisis? ¿Cuál haría? La generativa, ¿no? Si ustedes tienen que salir a vender una peli, una producción audiovisual, ¿qué es lo que van a ir a registrar en la propiedad intelectual? Los personajes, la historia, el guión. ¿Qué más? ¿El nombre del rey? Obviamente. ¿Qué más? El guión, eso es el guión. ¿Qué más? La película en sí, Bueno, obviamente el producto en general, sí. los autores. La imagen, el derecho de imagen, ¿no? ¿Y qué más? Música, claro. Toda musicalización, etcétera, ¿no? En una película generada por una generativa, ¿quién es el dueño de esa producción? La empresa que la empresa que hizo la IA. ¿Y vos vas a salir a venderla? De hecho, ahí toma, digamos, referencia a cosas que ya están hechas. A ver, dame un solo guión que no tenga referencia a otra historia o algo más. Pero que sí que toma parte de diferentes autores, pero para formar un producto, pero no quiere decir que el producto sea suyo, totalmente. Yo te estoy preguntando en esta misma analogía de que yo tengo que tener la propiedad intelectual de algo para poder salir a venderlo.
¿Qué pasa con la IA? Yo tengo la propiedad intelectual de lo que produce una generativa. En parte sí, porque... ¿Vos leíste los términos y condiciones de la ley? No. Entonces, hay que te para decir que en parte sí. Depende de la empresa y también como hace, creo que 3 semanas salió como que Gorka Supremo como que bueno, puedes patentar una figura hecha con IA. O sea, bueno, puedes decir que ok, esto, no sé, el trasladar exclusivamente mío, bueno, puedes hacer eso. Es como que ya si voy a decir tu personaje con IA, todo el mundo puede usarla con IA. Eso lo viene establecido. Pero sobre el tema de los personajes, ahora con el tema de música y otras cosas, como que no se definió nada de eso. Bueno, fíjense que la crisis la tenemos en uno de los principios jurídicos más elementales, que es el principio de la propiedad. ¿Sí? Ni hablar en la parte de software. ¿Sí? Quiero decir, tiene un prompt de hacerme un botón que me lleve de dar. ¿Quién produjo ese software? ¿Vos o la IA? ¿Sí? ¿Y por qué pregunten los términos y condiciones de uso? Porque los términos y condiciones de uso, las IA, no las IA, las empresas dueñas de las IA tienen definiciones medio leoninas, es decir, que ellos se reservan el derecho de poder cambiar las condiciones, ¿entendés? Dicen en pos de la mejora de los productos, ¿sí? O del servicio que te brindan, ¿entendés? Pero en realidad debajo de eso hay una caja de Pandora en donde el tipo tranquilamente en algún momento y amparado en ese contrato que nadie lee, o si han leído alguno de ustedes alguna vez los términos y condiciones de Instagram, TikTok no le importa un carajo a los chinos, o sea, vos tenés que ir que los chinos son dueños tuyos ya, ¿entendés? La telemetría de TikTok es abusa, o sea, recolecta más información de la que necesita. ¿Sí? Bueno, toda esa desprotección, esa desatención del marco legal, ¿sí? Puede suponer un problema. Y la IA está en la misma situación que tuvo en su momento en la bioingeniería, ¿sí? Con un marco regulatorio que no sabe cómo abordarla. Claro, si los abogados están estudiando los Sócrates, que se muerto hace 10.000 años. Falta mucho de trabajos. Y hablemos los legisladores, Dios mío. Los legisladores que deberíamos tener un Telion como diputado. Ya está el cartón lleno ya con eso. Bueno, es como varios por nada, ahí tenemos un caso puntual en donde tenemos un sector que hoy se manda, en realidad en términos de los papeles, no sabemos cómo viene la mano. ¿Sí? Ese es el caso, el caso puntual o patente, por lo menos para nosotros que vamos a estar, que vivimos de esto, digo yo, en otro plano, distinto. Dependemos mucho del hecho de decir, bueno, esta producción es mía y yo debo poder acreditarla. ¿Sí? Yo tengo herramientas potentísimas como la IA, que hoy crean por mí, y el drama es que yo no sé en cuál situación legal me encuentro. ¿Sí? No sé si salir a decir esto lo creé yo, ponele que sea una canción, tal vez, y voy y la meto en Sadaí. Soy un moco cantando, un espanto. Así, ¿dónde saca un tipo? Y ni hablar si es que llega a ser un hit. ¿Me explico? Hoy que los hits son tan fáciles de hacer. Así que bueno, eso como los BTS, ¿viste? Eso son IA, eso chino. Coreano, perdón. Ahí está. Bueno, listo. ¿Se entendió entonces cuál es el efecto del legal? ¿No? Bien. El PECTAL, ¿sí? Suele ser, digamos, como el peine estratégico con el que peinamos el quilombo, pensándolo así en términos generales, ¿no? Ya sabemos, no en todos los casos nos va a afectar lo político, lo económico, lo sociocultural, ni hablar, ¿sí? El tecnológico, el ambiental, es severo, tremendamente severo, pero, a ver, si ustedes hacen un booking de fotografía, ¿qué es lo más peligroso que pueden hacer a nivel ambiental? Ensuciar el piso de la casa de tu vieja, ¿sí? Las patitas ahí. O sea, tiene un impacto relativo distinto según la actividad, ¿no? No se termina ahí. En realidad, de acá lo que yo tengo que hacer por cada una de estas variables es tratar de identificar
aquellas definiciones que impactan negativa o favorablemente a mi negocio. ¿Sí? El propósito de esto es identificar, digamos, condiciones macros, o sea, cuando hablo de macro me estoy refiriendo a que uno podría pensar que la empresa tiene como, en relación a dónde está ubicada, tiene como dos entornos, ¿sí? a reconocer. Hay un entorno inmediato, que es el que está más concéntrico a la empresa, ¿sí? En donde en ese entorno yo sí puedo ejercer algún tipo de influencia o estoy influenciado más directamente en mi quehacer, ¿no? Por lo general en este entorno, ¿yo qué ubico? Ubico proveedores, ¿sí? Ubico la competencia, ubico posiblemente parte del sector familia, eso es una definición económica, que es de donde yo voy a traer la mano de obra y eventualmente algunos que otros servicios, ¿no? Entonces, donde yo impacto, me veo impacto de una manera más directa, es lo que conocemos como el entorno inmediato. Y el mediato es aquel en donde yo no puedo ejercer ningún tipo de influencia, ¿sí? Y sí me impacta directamente. El político, el económico, el legal. ¿Sí? Sin ir más lejos, para ponerles un ejemplo, el asunto de minería. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no ha sido sino hasta ahora, en el gobierno de Milei, que la minería ha empezado como a reactivarse. Bueno, porque aún con la guita que tienen, con la guita que manejan, ¿sí? Había elementos en la política que no lo dejaban avanzar al negocio, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuáles? El hecho de, por ejemplo, de que te cambiaban la política fiscal a cada rato. Ganancias se movía en el 2023, 2024 en la empresa fue, hicimos 6 cambios en la forma de retención de ganancias en un año. O sea, cada 2 meses te cambiaba la política de retención de un solo impuesto. Bueno, a una empresa minera que corre con un riesgo altísimo, ¿sí? Porque la minería, a diferencia de otras industrias, no la haces en el lugar donde a vos se te ocurre, lo tenés que hacer donde está el recurso. Y muchas veces ese donde está, no hay nada de tecnología, no hay camino, no hay comunicaciones, no hay servicio, ¿me entendés? Entonces, el riesgo es proporcional al volumen de inversión, ¿no? Entonces, si vos tenés frente a esa situación un riesgo proporcional al volumen de inversión y una política que es mayormente esquizofrénica, que no sabes para dónde va a correr, y el riesgo ese se te exacerba, no metes un mando. Más allá de que la Argentina tiene desde el 94, la 2496, que es la ley de promoción de la actividad minera, necesito del RIGI, ¿sí? Que es el régimen de estímulos para las grandes inversiones, para recién reactivarse. ¿Y qué es lo que dijo el RIGI? Bueno, a nivel político, te doy el instrumento para que vos puedas invertir. ¿Sí? Y ese instrumento tiene definiciones en el plano legal. Por ejemplo, ¿en qué? Que a partir del momento que a vos se te aprueba una inversión por el régimen del RIGI, vos tenés 30 años de estabilidad jurídica y fiscal. ¿Qué quiere decir? Que yo por 30 años no te puedo modificar las condiciones impositivas y legales del momento en que vos celebraste ese contrato. ¿Sí? ¿Y eso qué le da a las empresas? Un marco en donde decir, bueno, si esto se va al carajo, me voy a decir una barbaridad como mujer, a mí no me va a llevar puesto, porque tengo un instrumento legal, ¿me entendés?, que me reconoce esas condiciones para poder seguir desarrollando esa actividad. Para yo hacer un booking no necesito un RIGI. No necesito un RIGI. Entonces está claro que lo político, ¿sí?, tiene, que está ubicado en el macro, ¿sí?, tiene efectos directos sobre la empresa. Ahora, ninguna empresa le ha podido hacer fuerza antes. Dependía de que un espacio político, de que una gestión de gobierno tome una posición al respecto y estimule ese tipo de inversión. ¿Sí? Ahora se están yendo de mambo, se están queriendo meter con el asunto ambiental, con el tema de la protección de los glaciares,
El legal ha avanzado incluso sobre la modernización del trabajo, algo que hacía falta realmente en Argentina, ¿sí? Y de a poco como que van influyendo y van impactando en distintos lugares, ¿no? Pero el político, fíjense, tiene la característica de que es muy poco influenciable por el lado del sector, ¿sí? Pero los efectos que toman son de impacto directo. Entonces, cuando hablamos del PESTAL, normalmente es una herramienta que nos va a servir. Yo estoy hablando sobre el círculo, yo mismo borré. El PESTAL, ¿sí? Esta es la empresa, el inmediato y el inmediato. El PESTAL es por excelencia una herramienta para analizar el entorno inmediato, ¿sí? O el macroentorno, ¿sí? No es el único, pero tal vez sea el más completo. Son las 8. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Quieren que hagamos una pausa de 10 minutos y después volvemos para en 20 minutos cerrar todo o le damos 20 minutos más y nos vamos? Tampoco queda todo el día, ¿no? Ya cuando tengo entonces más o menos definidas las fuerzas, el PESTAL y demás cuestiones, obviamente que siempre los análisis económicos son necesarios, son interesantes, digo como para, y especialmente si es que tengo una relación comercial con el sector externo, mayormente hoy por hoy. Siempre es interesante conocer, digamos, el asunto del mercado, ¿no? Pero ya yendo de lo sectorial, más propiamente dicho, ¿sí? Ya cuando me meto en el entorno inmediato, ¿sí? Una de las fuerzas más interesantes para analizar, ¿sí? Es el modelo de Porter, ¿sí? Fuerzas competitivas de Porter. No es Porter, es Harry. Michael Porter. ¿Sí? Este es el inmediato, mediato o macro. Inmediato, ¿qué me refiero? O macro. Y este es el inmediato, el macro. Las fuerzas competitivas de Porter son tremendamente interesantes. ¿Por qué? Porque en realidad ahí ya entra a ver el mercado desde su estructura. ¿Sí? Este reporte tiene una vista, digamos, de la cosa horizontal y vertical. Hoy vamos a ver la horizontal solamente. Esto es lo que tengo que borrar necesariamente. No me quedan borradillas, chicos. Eso es lo de siempre. En donde acá tengo las integraciones horizontales que le llamamos ahí dentro de Porter, ¿no? ¿Quién está en el medio? Obviamente, la empresa. ¿Sí? Acá estoy yo. Pongo siempre el yo como empresa, ¿no? ¿Quién está de este lado? Bueno, de este lado, por lo general, tengo a quién? A los proveedores. ¿Sí? ¿Proveedores quiénes son? Los que me dan básicamente capital de trabajo. ¿Sí? Sistema financiero, proveedores, otras empresas que me brindan bienes o servicios, sector familia. El proveedor es una fuerza que compite con la empresa. Vamos a ver de qué forma. ¿Y quién está del otro lado de la cadena? Bien, muy bien. Exacto, los clientes.
vayamos a la cuestión estrictamente semántica. ¿Por qué el cliente es una fuerza competitiva? ¿Por qué el proveedor es una fuerza competitiva? Entendiendo que la competencia, ¿qué es? ¿Qué es una competencia? Otras empresas. No, está bien, digo el término competencia, ¿qué significa? Contrincante. Hay una relación de tensión, exactamente, en términos de beneficios, ¿verdad? Ahora, esa relación de tensión en términos de beneficios, expectativas, etc., ¿sí? Porter la pone en ese plano, es importantísimo. El proveedor, ¿sí?, lo pone como una fuerza competitiva de la empresa. ¿De qué manera un proveedor me compite? Por lo menos lo mismo. Precio. Por precio. ¿Qué más? Exacto, desde el lado de la alternativa de poder vender a otro, ¿sí?, me compite fundamentalmente sobre términos de precios, ¿sí? Acá de vuelta va a haber una pequeña tijerita de este tipo, ¿sí? El tipo va a decir, che, yo para producirte esto, ¿sí?, te voy a cobrar tal cosa. Obviamente que este no puede ir solamente con una expectativa de precios fijada por el proveedor. ¿Por qué? Porque tiene una función económica que satisfacer, ¿sí? Y si a este le sube el precio, ¿entendés?, no va a perder margen, lo va a trasladar el precio al cliente, ¿de acuerdo? Y si el cliente le dice, no, si vos me subes el precio, yo voy a competir el otro, voy a comprar el otro, perdón, ¿sí? Entonces te das cuenta que tanto proveedor como cliente son fuerzas que condicionan, digamos, la dinámica de la empresa desde el punto de vista del precio, ¿sí? Desde el punto de vista del precio. El cliente tiene el poder de negociación, especialmente en mercados oligopólicos, es decir, en donde más de un oferente hay sobre un determinado bien o servicio. Cuando hay mercados tipo monopólicos, acá no tiene demasiado sentido. ¿Conocen algún mercado monopólico, alguna empresa monopólica? Pero lo que pasó recientemente no recientemente, hace bastante ya con Marca China, que como que Marca China hacía bolsos de Vuitton o Gucci, y bueno, Gucci vendía a precios interesantes. No. El monopolio significa que uno solo atiende toda la demanda del mercado. Coca-Cola. En Catamarca está la empresa EDECAT, que es la empresa de electricidad. Exapen, no, sí, exactamente, sí. Las energéticas, ¿sí?, las distribuidoras, ¿sí?, son casi monopolísticas. A ver, subió la luz, ¿qué hace? Desde el presidente hasta el barrendero de la empresa, pero lo pagas, ¿o no? ¿Por qué? Si no te quedas sin luz, cortita la bocha, o sea, o lo pagas, no tengo ningún poder de negociación, ¿sí? Normalmente en las empresas, en los mercados monopólicos, ¿sí?, la oferta es una sola, no tiene pendiente, es esto. A ese precio te voy a vender todo y punto. No hay flexibilidad. Ahí hablamos de inelasticidad de las ofertas de demanda. Sí, las empresas de servicios, especialmente luz y agua, son monopolísticas, no son monopolios. ¿Pero por qué no son monopolios? Porque hay un marco político y legal que los regula, que los pone más o menos en orden, es decir, ellos no establecen unilateralmente las condiciones. ¿De acuerdo? Más o menos podríamos poner en el mismo plano a Meta, ¿sí? También establecen condiciones más monopolísticas. De hecho, la Unión Europea se ha cansado de multarlos a Google, a Meta y a Microsoft por tener prácticas monopólicas, ¿sí? O sea, en donde se ve que es tal el poder de negociación que tienen las empresas, ¿entendés?, que en cierta manera
y le establecen condiciones rígidas tanto a clientes, mayormente a clientes, ¿me entendés? Para acceder a sus bienes, sabiendo que dependen tanto de, bueno, se valen de eso y generan condiciones monopólicas de mercado. Ahora bien, se entiende entonces que por la plata nos regimos, ¿sí? Acá el proveedor me hace fuerza, ¿por qué? Porque puede, ¿entendés? Decirme, bueno, si vos no quieres pagar lo que yo te ofrezco, puedo salir a vendérselo a otro. Bueno, anda, te va a decir. Y si no hay otro, ¿qué va a hacer? Te puede adelantar los plazos, te puede ralentizar los plazos, en fin. Tiene un montón de formas el proveedor de condicionarme la dinámica de la empresa desde el lado del precio e incluso desde el lado de los tiempos, ¿no? Pero hay otro riesgo en los proveedores. A ver si se imaginan cuál. ¿Eh? ¿Y otros proveedores? Porque si otros proveedores vienen. Está bien, está bien. Estamos suponiendo que es un mercado monopolítico, por lo tanto, oligopólico, por lo tanto, hay muchos de todos. ¿Bien? O sea, esto lo podríamos pensar como múltiple instancia. Son muchos. Ahora, yo le voy a contar una triste historia. Acompáñenme a ver esta triste historia. Hace muchos años atrás, ¿hay algún motoquero, alguno que le gusta las motos? Algo que todo el mundo no le gusta nada a ustedes, pero bueno, lo siento, tenemos que ver esto. No, muchos años atrás, Honda supo tener un producto estrella. Acá, ya vamos a llegar a eso, el producto estrella también. No hoy, eso sí. Supo tener un producto estrella que era la Honda EconoPower 90, era una motito tipo vintage en el diseño, un ciclomotor, una cosa así, con esteroides, la verdad que era bastante linda, ¿sí? Saliendo de la convertibilidad ya por la época de los 90, entrando en los 2000, obviamente Honda se suma al boom de empresas que se van de Argentina para Brasil, ¿sí? O directamente hacen desinversión, ¿sí? La compra una empresa a la patente de producción de la EconoPower de Honda, la compra una empresa entrerriana, si mal no recuerdo, que fabricaba lanchas, Guerrero. ¿Sí? Después salió la motito, la EconoPower de Guerrero, ¿sí? Y sobrevivió los 2000. ¿No? Pero Guerrero adoptó una estrategia distinta a la de Honda para poder producir, porque ellos venían de producir lanchas, ¿viste? Entre una lancha y una moto hay alguna diferencia. Ellos adoptaron el modelo japonés de Toyota, que ellos en los 90, Toyota en los 80, crean Just in Time, que es un modelo de producción flexible, en donde, ¿qué hace? En la empresa deja todo el core de la empresa, todo el core de valor, toda la cadena de valor, o sea, donde se produce realmente el valor propiamente dicho, lo deja en el core de la empresa, y todas las actividades repetitivas, por ejemplo la metalmecánica, etcétera, etcétera, la terceriza. Hace contratos fuertes con proveedores que tenían cierta exclusividad para con Toyota, ¿sí? Y Toyota se enfoca en el diseño y la comercialización. Eso funcionó en los 80 y hizo lo que Toyota, lo que hoy es Toyota, ¿no? Guerrero optó por una política similar, especialmente porque no tenía el know-how de la metalmecánica de motos, ¿sí? Y contrató a una empresa que se llama Corben. ¿Corben para qué? Corben empezó haciendo los amortiguadores porque era la especialidad de ellos, ¿sí? Después incrementó, hizo un upselling del contrato y empezó a producir las manillas, toda la parte, digamos, delantera de la moto. Después empezaron a hacer los cuadros. Después, cuando menos se dan cuenta, este proveedor que tenía la capacidad de hacer las motos, ¿sí? Eso se llama integración hacia adelante. O sea, la empresa, el proveedor, ¿sí? El proveedor, sin violar ninguna norma, ¿sí? Tomó todo el know-how que tenía Guerrero
y construyó su propia línea de producción. Y empezó entonces, por lo menos se dieron cuenta los tipos de tanto proveer partes para que otros ensamblen una moto, se dieron cuenta que tenían toda la línea de producción de motos. ¿Sí? Bueno, ahí nacieron los motitos Corben que andan un montón ahora dando vueltas, ¿no es cierto? Sí. Y siguen manteniendo su core de negocio, hicieron una diversificación. Pero ¿qué han hecho sobre todo? Se han comido al cliente. Suena feo. Pero ya abordaron el cliente, avanzaron al cliente, ¿verdad? Bueno, aquí pasa lo mismo también. Aquí ha pasado lo mismo. Empresas que ven un cliente con un potencial grande, bueno, es lo mismo. O sea, si a esta relación Corben Guerrero la traslado acá, es lo mismo. Yo hago determinadas cosas, ¿me entendés? Para un determinado cliente. Cuando me doy cuenta, en el B2B normalmente, de negocio a negocio, ¿no? De empresa a empresa. Cuando menos me di cuenta, yo estoy pudiendo hacer lo mismo que hace mi cliente. Y entonces ahí avanzo y termino haciendo lo que mi cliente hace. ¿Sí? Entonces estoy trasladando esta relación para acá. Entonces, ¿qué es lo que normalmente para qué me sirve a mí entender esa relación? Porque yo tengo que poder establecer, y esto ya es una cuestión que excede a marketing, eso se le deja al profe Fernando Vidal, cuando vean gestión de empresas en los otros cuatrimestres, ahí van a ver bien esta relación de cómo establecer barreras. ¿Para qué? Para evitar de que un proveedor se me meta en el negocio o que un cliente incluso me pueda llegar a comprar a mí, porque eso también puede pasar. No voy a poner ejemplos de eso, que no sé qué está pasando. ¿Cuál es el ejemplo puntual? Internet para todos, ¿sí? Bueno, en realidad está acá. Tiene como proveedor Telecom, o sea, todas las fibras de Internet para todos hacia afuera, Telecom. La capilaridad de Internet para todos para abajo es Internet para todos. Y bueno, Telecom dice, bueno, si yo les doy Internet para que ellos den Internet, no me cuesta nada comprarlos. ¿Entendés? Y Internet para todos ha sabido comprar otras empresas que eran clientes de Nubecentro. Esa es la relación que nos sirve, digamos, de core. Pero nosotros nos sirve entender quiénes son los clientes y quiénes son los proveedores para entender dónde están los riesgos. Pero también me sirve para entender la factibilidad de desarrollar un negocio. Porque si yo, por ejemplo, quiero meter, supongamos, no es ahora el momento, pero hace un par de años atrás, el boom que era minar Bitcoin. Y todos querían tener su propio rig, ¿viste? Y todas las... ¿Dónde tenían un proveedor para que te dé? A ver, sigue siendo un... Sí, pongámosle un data center ahora ya no para minar Bitcoin, sino para entrenar algoritmos, que es lo que se está usando ahora. ¿Argentina tiene el RIGI? Sí. ¿Podría venir una? Sí, tranquilamente sí tiene un RIGI. ¿Sí? Ahora, ¿tenemos conexión a internet? Sí. Anda. Tenemos buena cobertura de internet, ahora tenemos cobertura de Starlink, podemos poner eso. ¿Qué otro proveedor nos haría falta? Podría decir, pongo un data center. Infraestructura. Tengo energía para bancar un data center. ¿Ustedes saben cuánta corriente consume un data center? ¿Entendés? Entonces, si yo quiero traer un negocio del tipo, voy a poner un data center para entrenar a gente, o un data center como el de ChatGPT, el de OpenAI. Si no tengo infraestructura, ¿dónde me mete? ¿Con qué le voy a dar corriente? Con un panel solar. No es con media argentina, sobre esto, ¿viste? No, en serio. De hecho, acá en La Rioja vino un grupo inversor a pretender poner un data center ternurita. Iban a gastar 4 veces más la energía para refrigerar que para producir. Por eso los data centers por lo general están en zonas polares. Y con eso te ahorra un montón de guita en términos de refrigeración. ¿Sí? Y esa refrigeración que vos no tenés la tenés que agarrar. Si no hay energía. Bueno, básicamente esta empresa necesitaba 2 veces el parque que él tiene, ¿me entendés? Más para poder operar. Era inviable.
que no había forma de proveer la energía que necesitaban, al costo que ellos necesitan. Entonces, bueno, entender también esto me dice, o me da a mí la noción de decir, bueno, ¿qué tan factible es poner este negocio acá? ¿Tengo los proveedores para yo poder, por ejemplo, producir estas mesitas tan bonitas a un precio competitivo, sí o no? ¿Tengo la madera en la casaca? No, tengo que traer emisiones. Ya está. Transporte por vía terrestre con el quilombo del petróleo hoy es inviable, no lo puedo hacer. Por ejemplo, no tengo la cadena de proveedores suficientemente ensamblada como para poder dar previsión o provisión a la empresa, ¿no? De más decir que de acá dentro de proveedores había dicho hay un sector muy particular que es el sector familia. Eso lo dejo para después porque el sector familia es un concepto económico de nuevo, ¿sí? En donde básicamente en el flujo circular nosotros tenemos en dos extremos que el sector familia y el sector de productos de bienes y servicios, ¿sí? El sector productor de bienes y servicios requiere, entre otras cosas, de insumos y de mano de obra, ¿sí? Indistintamente a la morfología del sector. Todos necesitan insumos y mano de obra, ¿sí? ¿Quién tiene la mano de obra en la desde el punto de vista económico? La familia, o sea, el sector. Nosotros, los portales, somos mano de obra de otro subsistema productivo, ¿no? Y ahí empieza un intercambio de bienes, ¿sí? Y un intercambio de dinero mayormente, que eso es lo que hace, que habla de la circularidad del dinero, ¿no? Acá también está el sector familia. Sin ir más lejos, voy a poner el asunto de minería, ¿sí? ¿Por qué? Por ejemplo, voy a poner un contraste que lo conozco muy de cerca. ¿Por qué, por ejemplo, San Juan ha tenido muchísimo éxito en la minería y Catamarca no? Bueno, buena parte de eso se debe a que San Juan tiene tradición, y por tradición significa que tiene gente formada, aun cuando la UCA también tiene ingeniería en mina. Sí. Yo creo que son varios factores, como usted dice, Estamos de acuerdo. en lo que es ambiental, o sea, porque como usted dice, si una minera va y tiene que ver si es factible la cantidad de hacer el elemento que quieran traer. También, como usted dice, de la formación, por ejemplo, Catamarca, ahora recién hay personas capacitadas para lo que es, por eso que mayormente había muchos salteños que estaban trabajando en mineras catamarqueñas y en lo político también. Obvio, sí, por supuesto. Es multifactorial. Pero acá a nivel de proveedores nos estoy enfocando concretamente en el asunto de mano de obra, que no es poca cosa. Puedo acabar de mencionar eso. Salta también, y no en todos los sectores, ¿sabes? Una cosa es la minería litífera y otra es la minería de cielo abierto, son procesos completamente distintos. Pero es cierto. A ver, a mí me toca, yo soy andariense, soy de un pueblito chiquitito del interior de Catamarca, ¿no? Cuando yo estaba en la secundaria, minera lumbrera empezaba a abrir, empezaban las operaciones. Y yo me acuerdo, yo vengo de una escuela industrial, o sea, una escuela técnica. Entonces, lo primero que nos hacen a nosotros nos invitan a ver cómo era el proceso. Imaginé una locura. Yo no subí con el teodolito, ese es una cosa pesadísima, ¿viste? Para sacar las medidas topográficas. También unos chilenos en un helicóptero, meterme con una sonda electromagnética, un tiro 2 puntos, me tienen que sacar toda la geología en un vuelo de helicópteros. Y nosotros cavernícolas con una llana, ¿viste? Y el teodolito. Ahí la mano de obra y la tecnología con la que cuenta esa mano de obra y la formación también son bloqueantes, ¿sí? Acá no va a pasar exactamente lo mismo. ¿Qué va a pasar? En el caso de Catamarca y concretamente de Lumbrera, ¿qué ha sido? Tucumán tenía muchísima más infraestructura y Chile. O sea, la mayoría de la ingeniería de esa misma la hicieron chilenos. Bueno, acá va a pasar exactamente lo mismo, por eso no tenemos gente formada. O tenemos gente con una experiencia que recién se va cobrando y bueno, en el caso de minería concretamente, no toda la minería es idéntica, ¿sí? Entonces estos tipos cuando vienen acá también se van evaluando, ¿sí? De qué manera para compensar esa situación. Claro está que a diferencia de cualquier otro tipo de negocio,
el tipo este no lo miden en términos de que si no tengo la mano de obra no lo puedo hacer. En todo caso, te empiezan a exigirte a nivel político y legal condiciones para qué? Para que la inversión de ellos, que va a ser más cara porque no lo tienen el recurso inmediatamente, lo puedan traer y no les cambie las condiciones de contratación a lo largo del tiempo, que es lo que hace Ricky. ¿Okay? Entonces, cuando vemos el concepto de proveedor, ¿sí? No es el proveedor directamente de la empresa, también es el sector familia. ¿Sí? Entender el sector familia como todo el sector que nos puede dar fuerza laboral al negocio. Bueno, después, ¿qué nos queda? ¿Sí? La empresa no está sola. ¿Sí? Y hay empresas que juegan en la misma liga que nosotros y hay empresas que están jugando en otra liga, pero que tranquilamente podrían reemplazar. ¿Sí? Esa es la integración vertical del competidor directo, ¿sí? Y el producto sustituto. Tema que va a ser para la próxima clase. Así que bueno, ¿qué se llevan de hoy? ¿Qué es marketing entonces? ¿Qué hace qué? Busca establecer relaciones sostenibles en el tiempo. Establece relaciones. ¿Que establece relaciones? ¿Para qué? Para generar un valor. Para generar un valor y qué más. Fidelidad. Nadie pierde en este mundo. En términos marketing, estoy hablando. Ahí nomás. A repasar el concepto, eso está en el libro. Dirección de marketing, versión 12ª de Kotler, está en el Drive, búsquenlo. Y vamos repasando.